Yo siento que tenemos que crear productos pensados global, pero que se apliquen localmente. Entonces, pensado global, actuado local. ¿Puede un algoritmo entender el pulso de una ciudad? ¿Puede una cámara, en lugar de solo vigilar, convertirse en la fuente de conocimiento para tu negocio? Nuestro invitado de hoy es un constructor de puentes entre el mundo físico y digital. Emprendedor, CTO y uno de los desarrolladores más reconocidos de Colombia. Fundó Switch AI para analizar el comportamiento humano con visión por computador y hoy impulsa la comunidad global de código abierto. Es un tema más como nuestra identidad y tenemos que acelerarla, y contribuir a open source es parte de eso. Ese tipo de iniciativas que logran traer tecnología que se está utilizando global a nuestro territorio me parece demasiado importante. Necesitamos tener más talento y más soluciones y más bases de datos de la realidad de Latinoamérica. Quiero hacer una pausa para contarte que todos los entrevistados no son personas que están en el radar mediático. Son profesionales, así como tú, como yo, como todos nosotros, que día a día salimos a trabajar y hacer lo mejor que podemos con lo que sabemos hacer. Y la iniciativa de reunirnos en este espacio es justamente para hacer visible quiénes somos y cuál es nuestro profundo deseo para crear y construir una Latinoamérica mejor. Si deseas ayudarnos y acompañarnos en este proceso de construcción de este gran sueño, solo necesitas hacer algo muy fácil y gratis: suscribirte y dar un like. Con eso ya estás apoyando un montón para que podamos seguir creando episodios para hacer de nuestra región lo que siempre hemos soñado. Ahora sí, continuamos. Porque para reimaginar el futuro necesitamos líderes que no solo dominen el código, sino que tengan la audacia de aplicarlo de formas inesperadas. Es un honor tener en este espacio a una mente que está programando la siguiente generación de la interacción humano-espacio. Con nosotros, Adonai Vera. Bienvenido a este espacio y muchísimas gracias por tu tiempo, porque aparte sé que estás muy ocupado y es un gran regalo que estés acá con nosotros compartiendo tu tiempo, tu energía, tus conocimientos. Así que, bueno, es que bienvenido. Muchísimas gracias, Antonieta, por invitarme, y pues feliz de poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Sí, bueno, yo estoy muy entusiasmada. Lo primero que quisiera que me contaras es cómo empezó tu camino. ¿Qué estaba haciendo Adonai muy al principio de todo? Y cómo llegamos al universo del desarrollo. ¿Qué fue lo que te conectó con ese rumbo? Claro que sí. Pues la historia, yo creo, desde muy pequeño yo he sido muy curioso, eso lo pongo como un componente súper importante. Sin embargo, hay como esos puntos que marcan la historia de una persona, y uno de ellos fue cuando estaba en la universidad. Yo estudié ingeniería mecatrónica en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en Colombia, soy colombiano, y cuando estaba en la universidad entré a una materia que se llamaba inteligencia artificial y otra que se llamaba sistemas inteligentes. Y empecé a involucrarme más, obviamente muy novato, programando como muchos estudiantes en MATLAB, en nada de Python, muy a lo tradicional, muy a la academia. Entro a esta clase donde empiezan a hablar de cómo la IA, eso fue más o menos hace 8 años, 7 años, puede encontrar patrones, es muy buena encontrando un montón de información, y me levantó una chispita que dije, aquí hay algo interesante. En esa época, mi hermano entró a hacer pasantías a una empresa y no se las contaron. Y yo quedé como así. Nosotros para graduarnos teníamos que hacer unas pasantías o unas prácticas, y a él no le valieron esas, pero aún así logró trabajar, y yo dije, o sea, yo puedo desde la universidad también empezar a tener experiencias en industria, y eso para mí me hizo como un clic y dije, bueno, inteligencia artificial me parece muy interesante, voy a intentar desde la universidad involucrarme a empresas donde pueda explorar esto de la inteligencia artificial a más detalle, y en donde pueda generar habilidades, así sea de lo más básico como hacer QA, revisar código, revisar detalles, pero aún así involucrarme desde el principio creo que marcó un hito muy grande en el tema de lo que empezamos a construir. En ese momento entré a una empresa que se llamaba Cango, Go, chévere, una startup. Si tú tienes la oportunidad de entrar a una startup, creo que es lo mejor que puedes hacer en una etapa temprana como programador, así no tengas la experiencia más grande, porque entonces empecé a hacer un montón de revisiones de código, involucrarme con producto, y empecé a involucrarme más en lo que es como tal trabajar en una startup, el dinamismo, desde muy, muy temprano. Entonces creo que eso fue un hito muy importante que marcó varios de lo que ahora se ha construido en los siguientes años y lo que se va a seguir construyendo. Maravilloso. Y
Me da muchísima curiosidad saber en qué punto, después de toda experiencia académica más práctica, decides fundar tu empresa. ¿Qué pasó en el medio para que esto sucediera? Sí, es bien chistoso porque ya empecé a trabajar en Account Go, trabajé también en una empresa de videojuegos, empecé a meterme más en el tema de inteligencia artificial, en la parte de percepción, que es lo que más me apasiona, todo lo que es cómo logramos que una máquina entienda lo que está a su alrededor, ya sea por imágenes, videos, sonidos, nubes de puntos, cualquier tipo de entrada. Entonces yo estaba, ya tenía más habilidades y junto a mi pareja Alejandra nos dimos cuenta de que el tema de inteligencia artificial, la empresa era de Bogotá, la capital, el tema de inteligencia artificial no era tan fuerte en Bucaramanga y el tema de lograr como este tipo de cosas en nuestra ciudad no se veía tan fuerte. Entonces dijimos, ¿por qué no creamos, así inicia Switch, ¿no? Que es la empresa que cofundé. ¿Por qué no creamos un campus exponencial donde hablemos de computación cuántica, inteligencia artificial, impresión 3D, todo lo que es así como revolucionario y ayudemos a empresas a que en Bucaramanga se genere más empresas en esta línea? Esa fue como la idea, ¿no? Cuando entramos a hacerlo, pues nos dimos cuenta que no, nunca habíamos creado una empresa. Era imposible ayudar a la gente a crear empresa cuando tú ya no lo has hecho. Entonces cambiamos un poco el chip y empezamos a buscar soluciones a la medida. Y trabajamos con empresas muy grandes donde les desarrollábamos productos con inteligencia artificial. Recuerdo mucho que yo me sentaba con gente que triplicaba mi edad, yo estando todavía en la universidad, terminándola ya, y les hablábamos sobre cómo ellos iban a cambiar sus productos, cómo iban a aumentar sus ventas. Y yo, un peladito de 20 años, 25, pues obviamente era muy chistoso, pero cuando empezábamos a mostrarles aplicaciones y cómo lo pueden empezar a hacer, pues se les activaba ese chip y empezamos a hacer cosas muy bacanas. Hicimos desarrollos para Ecopetrol, para empresas muy grandes, todo con la idea de ayudar a generar soluciones a la medida. Y Swish, respondiendo a tu pregunta, Antonieta, Swish nace como, después de explorar un montón, vimos una problemática que era los establecimientos físicos no tienen métricas, no tienen forma de medir quiénes van allá, cuántos son hombres, mujeres, rangos de edades, cómo se mueven ellos en el centro comercial. Ellos no tienen esas métricas. Entonces queríamos lograr que un establecimiento físico pudiese entender a sus usuarios, que pudiese saber quién está entrando, quién está saliendo, obviamente todo anonimizado porque el tema de datos personales es muy importante, pero que pudiese entender el global de lo que ocurría en su negocio, en su espacio físico, como tú lo hacías con Google Analytics. Con Google Analytics tú entrabas y puedes sacar todas las métricas. Entonces aquí lo queríamos llevar al espacio físico. Y así nace Swish. Hermoso. Igual me hace sentir cuando dice, antes cuando buscabas en Analytics, tú dices, o cuando veías las métricas de Analytics, me da como si hubiese pasado mucho tiempo que el pasado, porque ya estamos en un futuro totalmente distinto y sí, un poco es así. Qué interesante, la verdad que ahí tengo varias preguntas justamente relacionadas con la privacidad. Sé que me estoy adelantando, pero es que es algo que no puedo evitar de mencionar. Dijiste que los datos son ¿cómo es? Anónimos. Ese proceso para hacer anónimos esos datos, que no sea tan invasivo, porque el tema de la seguridad hoy es controversial. Sí, total, Antoneta. Pues mira que fue uno de los, cuando te sientas con un cliente, además de, obviamente, los costos, lo segundo que preguntan es, bueno, ¿y mis datos qué? ¿Quién los está Ujú. accediendo? ¿Quién puede acceder a esto? ¿Quién puede, digamos que, qué pasaría con mis cámaras? Tengo usuarios que están entrando, yo no quiero que los estén grabando. Entonces nosotros empezamos a implementar una lista de funcionalidades, pero antes de irme a la lista quiero hablarte de cómo funciona este algoritmo, porque creo que es importante Ok. entender desde la perspectiva de la inteligencia artificial, cómo funciona la visión computarizada, porque de ahí parte un montón de las cosas que implementamos para hacerlo anónimo, anonimizarlos. Entonces, por lo menos la visión computarizada funciona. Traemos en Switch el streaming de los videos, o sea, la transmisión en tiempo real, la tomamos. Esos videos, lo que nos permite ver es la gente que está entrando y demás. Lo que hacemos nosotros es entrenar un modelo a partir de muchas imágenes de personas, de géneros, de mascotas, de lo que queremos clasificar. Esta línea se llama detección de objetos y tomamos todas estas imágenes, les creamos un recuadro y les damos una clase. Y luego, con la gran cantidad de imágenes que tenemos, entrenamos un modelo que lo que permite es que cuando llega una nueva imagen, él encuentra la ubicación del objeto que le llaman localización y clasifica este objeto para darle una identidad, una clase, ya sea persona, ya sea animal y demás. Entonces, todo es a partir de la entrada de las imágenes. El modelo aplica o realiza inferencia a esa imagen y toda esa información que saca es la que nosotros la convertimos. Ahora,
Obviamente las imágenes tienen muchos datos personales. Simplemente la imagen como imagen está describiendo a la persona en raza, en un montón de, de información. Entonces la forma en la que nosotros empezamos a anonimizarlo fue, primero, todo corre en local. Nada sale en la Claro. nube, nada sale del establecimiento. Todos los códigos van a correr en el computador que ellos tienen instalados en el punto, en el establecimiento. Segundo, el streaming del video no se almacena. ¿Qué quiere decir esto? El algoritmo lee el video y el algoritmo saca le llamamos un bounding box o un recuadro con una identidad y eso se convierte en un data point, se convierte en un punto de información y ese frame ya desaparece. O sea que yo nunca voy a saber que Antonieta entró al centro comercial X o cierta información, sino que yo voy a saber que una persona X con estas características entró al establecimiento. Cuando tú no le asignas esta identidad a una persona, tú no estás vulnerando su identidad. Solamente tomas datos, le llaman data points, como datos genéricos de lo que está entrando o las personas que están entrando y saliendo. Entonces, esos fueron los dos ítems principales y hay un montón de temas de seguridad, incluso en el establecimiento. Los computadores están cifrados, nadie puede llegar y entrar al computador y escribir cosas. O sea, hay un montón de reglas que se aplican para lograr proteger tanto el algoritmo como tal, como lograr de que el dato sí sea anónimo para los usuarios, incluso para el centro comercial. Ellos no saben quiénes entraron y no lo van a saber, incluso nosotros no lo podemos saber. Entonces, eso es parte del proceso de anonimizarlos. Qué palabra, anonimizarlos. Sí, creo que es muy importante tener esa ética, ¿no? Y entramos en la ética de lo que hacemos, de lo que producimos y de lo que emprendemos también. A ver, es como que me estoy adelantando, pero a la vez es algo que me impele a hablar sobre este tema. Si pudieras darnos unas palabras sobre la ética, no solamente del emprendedor, sino del desarrollador, que está gestando o creando a partir de un modelo, eh, que sientes que debería ser su pilar ético para hacer todas esas construcciones. Claro, y ahorita con el tema de IA creo que es fundamental hablarlo porque debido a que se está descentralizando más el acceso a crear modelos y se vuelve mucho más fácil de hacer y demás, pues también genera una responsabilidad para el que lo está creando. Y aquí quiero empezar con algo que trabajamos en Voxel 51, la empresa en la que trabajo actualmente, que es Data Centric AI. Y es todos estos modelos, el corazón del modelo son los datos. Exacto. El modelo al final lo que hace es, o sea, eso no es magia, eso es pura álgebra, puras operaciones matriciales. Él lo que hace es encontrar patrones en los datos. Si yo tengo un approach o una forma de trabajar mis modelos en donde pongo los datos como el pilar principal, voy a hacer que mis modelos no tengan sesgo, voy a hacer que mis modelos funcionen en casos atípicos, voy a hacer que mis modelos puedan no tener ciertos principios que de pronto puedan afectar a la humanidad. Y es que la forma en la que hemos recogido datos en los últimos años ya tiene sesgo. Si tú vas a una base de datos que habla sobre, no sé, personas en la cárcel, y ahí, aquí este tema ético es súper delicado, y tú sacas el historial, ya eso tiene un montón de sesgo porque posiblemente vaya a estar alineado por cosas de la vida a ciertos sectores, a ciertas etnias, y eso, si tú coges esos datos así, en bruto, por así decirlo, y creas un modelo a partir de eso, el modelo también va a tener sesgo. Entonces, los datos es el eje fundamental. Y si nosotros no tenemos una forma de tomar esos datos y realmente sacarle un análisis y aprovecharlos y entender qué está ocurriendo, de pronto balancearlos, de pronto aplicarle ciertos principios para evitar que este sesgo exista, pues obviamente los modelos no van a estar bien. Entonces, la idea de Data Centric AI es cómo yo pongo mis datos como el eje principal de toda mi estructura, de todo mi modelo, hablando de ChatGPT, de Gemini, de todos estos modelos, cómo yo pongo mis datos como eso que genera la estructura de el modelo como va a funcionar en inferencia o en producción. Ahí es donde está la clave principal, ahí es donde yo siento que muchos de los principios éticos van a tomar más relevancia y en donde tenemos que enfocarnos más como desarrolladores y también como emprendedores. Porque cuando tú creas ya un producto, ya no solamente lo usas tú, sino que ahora estás haciendo un producto que la gente va a utilizar. Así es. Entonces, todos estos sesgos, todo el tema de los datos, es un tema que tenemos que manejar como desarrolladores. Ahora, aquí ya para cerrar esta práctica, y pues siento que una cosa también es como empresa, emprendedor, desarrollador, pero también nosotros como usuarios tenemos que ser más conscientes de que nuestros datos son muy importantes y no podemos estar regalándolos.
porque obviamente las empresas nos cubrimos muy bien en eso, ¿no? Es fundamental y lo hacemos de tal forma de que cuando un usuario decida aceptar ciertas cosas, se está dando información también. Nosotros como usuarios independientes de la tecnología, sino como personas del mundo, pues que existimos en ese mundo, tenemos que ser muy cuidadosos Sí. en dónde ponemos nuestros datos y cómo los distribuimos. Y creo que también la responsabilidad de cada una de las personas. Con nuevos modelos vemos que hay nuevos videos que crean personas falsas, vemos voces falsas, vemos un montón de temas y al final pues esta es una tecnología que está revolucionando el mundo. Necesitamos es poder utilizarla de la manera correcta, colocar reglas, el gobierno es fundamental aquí, que nos Ujú. permitan obviamente cubrirnos, pero en general es una responsabilidad tanto independiente como de desarrolladores, como de empresas y como de gobierno. Todo en conjunto deberían apuntarle a lograr esto. Sí, coincido. También pienso que, bueno, entra por uno, porque hay cosas, siempre lo digo, hay cosas que están fuera del control de la persona de a pie, el usuario. No tienes la posibilidad de decir, bueno, voy a hablar con el dueño de la gran corpo o voy a hablar con el político o el presidente. ¿Qué crees que pudiera hacer una persona de a pie para mantener o tratar en lo posible de cuidar, éticamente hablando, su entorno digital? Sí, pues voy a empezar con algo que creo que es relevante que lo tengamos en cuenta ahorita. Los LLMs, o lo que conocemos como los agentes, como ChatGPT, como Gemini. Voy a mencionar esto porque creo que es algo que quiero que quede ahí como que tenemos que hacer todos. Nosotros ahora, y es normal, cada vez la sociedad se siente más sola, cada vez nos aislamos más, cada vez dependemos más de estos sistemas, cada vez les confiamos más información a estos sistemas. La primera invitación es el LLM va a acelerar tu trabajo o el ChatGPT, pongámosle un nombre o pongámosle Gemini, el que tú quieras, va a acelerar tu trabajo, pero tienes que ser muy delicado, muy cuidadoso con qué información le estás compartiendo, porque al final tú le estás dando los datos. Tú le estás diciendo, estoy triste, quiero hacer estas cosas, quiero, esto es lo que, o sea, como que le estás compartiendo temas personales, que está bien si lo ves como una posible compañía, obviamente se está cambiando el mundo, yo no estoy en contra de eso, pero sé consciente de que le estás transmitiendo información a un modelo que en una de sus políticas dice que pueden utilizar esa información para reentrenar el modelo. Entonces ya de golpe, doy un ejemplo con los agentes, pero eso va en todas las aplicaciones. Tú entras a una aplicación y muy posiblemente te diga ese mensaje, te diga, estás compartiendo la información, esto va a ser utilizado y demás. Entonces, hay formas que tú puedes utilizar para evitar que esto pase, por lo menos dando el ejemplo más sencillo, todos los agentes por ley tienen la opción de que tú digas que no a los datos, colocando chats temporales, que eso lo puedes hacer en configuración, o por lo menos puedes también colocar que el chat se elimine cada 30 días, de esa forma ellos no pueden utilizar los datos. Entonces, creo que son pequeños detalles que tú puedes empezar a hacer en tu día a día en las herramientas que utilizas. Haz como una retrospectiva para un momento y bueno, ¿qué estoy utilizando yo? Utilizo esto, esto, esto. ¿En dónde estoy poniendo yo temas de pronto que puedan llegar a afectar ciertos principios o puedan afectarme a mí porque estoy regalando mis datos o porque esto puede utilizarse para ciertas cosas malas en esas aplicaciones? Bueno, ¿cómo yo puedo en esas aplicaciones quitar ese o eliminar esa entrega de datos para que ellos no los puedan tener? Listo, lo puedo implementar. Entonces, ese tipo de cosas van a ayudar mucho y es como una de las cosas sencillas que pueden empezar a hacer y con el tema de los datos. Genial. Sí, gran consejo. La verdad que está bueno para todos, especialmente en una época en la que sí, la gente se está acercando a la IA desde un lugar muy humano desde sus necesidades, carencias. Y evidentemente están pasando estas cosas de que la gente empieza a disociar qué es real y qué no es, y empiezan a crear conexiones que están dentro de ellos mismos, porque realmente la IA hoy es un espejo de ti mismo, que te valida continuamente. Y es importantísimo que la gente tenga la conciencia y tenga ese pensamiento crítico puesto frente a ellos para seguir accionando con esta tecnología. Y acá, bueno, vamos a hacer como un cambio completo. No es tan radical, pero sí es algo que me gustaría explorar en esta conversación, que es tu experiencia en hackatones. Esa movida, cómo entraste, cómo fue vivirlo y además tener la posibilidad de ganar. Para los que tengan la posibilidad de estar en un hackathon, yo creo que es de las mejores experiencias que hay. No importa en el estado que estés, si trabajas para una empresa, si eres estudiante, si estás como independiente, porque para mí, un hackathon te reúnes con un montón de gente que le encanta crear,
y que le encantan los retos y se sientan en un espacio, ya sea, hay hackatones de un día, hay hackatones de horas, hackatones de 3 días, hay hackatones muchos más largos, pero entonces te reúnen en un espacio específico de tiempo con un objetivo muy claro y en donde empiezas a co-crear, obviamente contra el tiempo, y a crear soluciones que pues van a encontrar o van a ayudar a la problemática del hackathon. Para cualquier persona que le guste el hecho de crear y de involucrarse, es perfecto. No importa si eres programador, si eres product manager, si manejas cualquier línea al final, en un hackathon va a ser relevante para el equipo. Obviamente los programadores le sacamos más provecho porque es como chévere escribir código y se ve más tangible todo, pero hay hackatones de ideas de negocios, hay hackatones de soluciones en papel que tú entregas al final y tú dices, mira, esto es lo que yo quiero crear. Pero como están encerrados ahí co-creando y generando tanta dinamismo, salen cosas muy bacanas. Entonces, la idea de hackathon es eso, nos cerramos un tiempo, un específico periodo de tiempo, tenemos un objetivo en específico, conectamos con gente que a veces, muchas veces no conocemos y entregamos eso. Para mí ha sido espectacular, estuvimos en la de ATL, en la de Georgia Tech, ganamos con un tema con agentes, nosotros lo utilizamos y ahí es donde entra como la magia. Nosotros lo utilizamos con mi cofundador en ese momento, Luis, y dijimos 3 días en una universidad con comida, podemos dormir allá, trabajando full time, 100% sin dormir. Qué mejor momento. O sea, ahí es donde salen las cosas bacanas. Y nos inscribimos por eso, ¿no? O sea, ahí fue como, a ver, vámonos. Cada uno tiene su objetivo. Yo participé uno en la Universidad de Cincinnati en donde mi idea no era hacer equipos. Yo llegué y entré y yo sabía lo que tenía que hacer. El hackathon era más abierto. Yo tenía un proyecto que quería sacar. Lo alargué y lo aplacé y dije, no, ahorita no tengo el tiempo. Dije, en ese hackathon es abierto, es un producto alineado a código abierto, hagámosle. Y utilicé ese día y medio para escribir un producto que quería hacer hace mucho tiempo y literalmente con ese producto fue como lo que al final mostré en el hackathon. No gané ese hackathon, pero quedó un producto que se llama Forky, que a mí me encanta porque ayuda a un montón de gente que quiere contribuir a código abierto. Hay muchas razones por, digamos, que entrar a un hackathon, pero creo que es una experiencia que todos deberíamos vivir y que es muy valiosa. Y para adicionar, yo me acuerdo cuando nosotros empezamos con Switch, trabajamos con gente muy crack, José, Hugo, Jenner, Diego, gente muy buena, Iván, muy, muy buena, Ariel, me quedo, bueno, un equipo muy grande, muy bonito, y con ellos hacíamos hackatones internos. Entonces, tomábamos la idea del hackathon y nos poníamos directamente a escribir código en un periodo de tiempo específico, muy, muy, muy valioso, muy bacano. Y pues también poníamos comida, poníamos el objetivo, todo lo hacíamos como interno, era un hackathon interno, pero también funcionaba para la empresa. Entonces creo que es chévere ese aspecto también, creo que también es Bueno, pues, interesante. algún consejo de cómo cualquier desarrollador que esté empezando su camino pueda ir a un hackathon. ¿Cuál es tu mejor recomendación? Primero, súper importante que estén abiertos a que van a construir, ¿no? Van a construir, van a hablar con más gente. Ustedes incluso se van a probar como personas porque a veces yo conozco desarrolladores muy cracks que tienen su idea y se cierran en su idea y el hecho de un hackathon es también compartir, ¿no? Es como, yo tengo esto, yo tengo estas ideas, mi equipo tiene estas ideas, esta persona que no conozco, estar muy abierto a que va a llegar como gente con diferentes perspectivas y tenemos que escuchar, tener la capacidad de compartir tu opinión, recibir feedback, si tenemos que cambiar el proyecto, cambiarlo, o sea, como ese estar abierto a que lo que hace uno allá es literalmente compartir conocimiento es fundamental. Obviamente, si pueden llevar ideas previas, eso ayuda mucho. O sea, no es que creen el código y lo lleven allá simplemente y luego se queden sentados y no hagan nada, sino es cómo yo llevo algunas ideas, porque normalmente un hackathon tiene una misión. Hackathon para temas de medio ambiente, hackathon para empresas, también lo hace mucho. Hackathon para código abierto, lo que sea, como que puedes como hacer algunas ideas para que cuando llegues allá puedas aprovechar mucho más el tiempo. Tercero, eso es como antes de, bueno, obviamente descansa bien, lleva, si vas a dormir allá, lleva temas para dormir, si te puedes cambiar, pregunta ese tipo de detalles, pero realmente yo cuando he ido siempre me voy, entro y salgo igual. Entonces, eso ya es como más gusto interno. Ahora, dentro del hackathon, eh, uno se confía en el tiempo, uno dice, tengo 2 días, eso tranquilo. Lo mejor, eso es como un producto, eso es como generar un MVP, un producto mínimo viable. Tú empiezas y dices, bueno, tengo en una empresa normal, bueno, una semana, un sprint, un mes, 2 meses, tengo 2 días. ¿Qué tengo que hacer?
Entonces, brainstorming, lluvia de ideas, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Quién hace esto? Como delegar, bueno, esto lo va a hacer esto lo va a hacer este, pongo tiempo a esto, voy a demorarme 3 horas, me demoré más, me estoy extendiendo acá, necesito una ayuda acá. Entonces, es mucha planeación. No se queden planeando los 2 días y escriban código 1 hora, sino hagan una planeación de 20 minutos, media hora, colóquenles tiempos y empiecen a trabajar de una. Tengan pausas, disfrútenselo. Muchas veces hacen actividades, entonces vayan a las actividades, aprovechen, conecten con gente. Se vuelve muy bonito. Entonces, eso es como uno. Y el último que quiero mencionar es, parce, los hackatones, lo más importante es la gente que conoces. En el último que estuvimos, conocí gente espectacular. Lo hice con Luis, mi cofundador en ese momento. Conocí a Jonathan, un chico súper crack, ahorita está haciendo sus prácticas en YouTube. Conocí a, bueno, un montón de gente súper bacana de todos lados del mundo que nos conectamos para hacer eso. Entonces, esas conexiones son fundamentales también para ti como ser, ¿no? Es importante tenerlas. Sí, sí, sí. Bueno, el valor humano y el intercambio de saberes es lo más importante que pueda haber, ¿no? Así que bueno, tomen datos para ir a los próximos hackatones y empezar a explorar ese nuevo mundo de desarrollo y de sus propias ideas. Y acá sí entro directamente en algo que sé que te interesa mucho y lo mencionaste, que sería todo este universo de open source, de código abierto. ¿Nos pudieras contar sobre tus proyectos en relación a esto? ¿Por qué te interesa tanto? ¿Y qué impacto crees que va a tener? No solamente en el mundo, sino también en la región. Claro, voy a irme un poquito más atrás. Mis papás son educadores y ellos siempre transmitían conocimiento, siempre eran como, obviamente unos en la universidad, bueno, los dos en la universidad, pero siempre intentaron como transmitir conocimiento y creo que el conocimiento, la educación es fundamental. Para mí, el código abierto es cómo nos unimos todos con un fin grande en común y dedicamos de a poco para que algo pueda andar y pueda moverse. O sea, no es como una empresa generando un producto, sino es como toda la comunidad que tiene un fin en específico nos unimos voluntariamente, porque el código abierto, al final, tú estás haciendo un aporte voluntario, cómo ellos pueden utilizar eso. Obviamente hay temas pagos, después les puedo contar un poquito más de eso, pero digamos que la idea general es nos unimos todos por un bien común para generar algo que va a ayudar a la comunidad, va a ayudar a la sociedad y demás. Yo, desde el background de mis papás, de educar, de enseñar, de los cursos que tengo, todo ese tema, empecé también a involucrarme en cómo yo puedo contribuir a código abierto. Y la barrera, les voy a ser sincero, porque yo la vi, la barrera de contribuir por primera vez es dura, porque uno dice, ¿dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué puedo solucionar? Yo no soy experto, ¿cómo puedo ayudar? Y ahí es donde quiero como aprovechar y como borrar algunos mitos que hay para que la gente pueda empezar a involucrarse más en open source. Lo primero es, no se necesita ser experto para contribuir. O sea, eso es sacárselo de la cabeza. No se necesita ser un experto en código, no se necesita ser el mejor en redes neuronales, porque es una librería de redes neuronales, sino es el tema de querer ayudar, empezar, eso es como un proceso, ¿no? Utiliza la librería, vas a encontrar cosas que no funcionan tan bien, que pueden ir desde lo más sencillo como documentación, como typos o cosas que están mal escritas, como yo lo intenté utilizar, pero esta guía no es tan clara, lo hice así y me funcionó súper bien. Ese tipo de cosas no se necesita ser un experto, pero contribuyen un montón al tema del código abierto. Entonces, el primer mito es, parce, si tú quieres contribuir, no importa el nivel, pero intenta utilizar la librería, intenta encontrar la forma en la que puedes contribuir, pregúntales a los maintainers, a los que están creando el código, cómo puedes contribuir, que lo que se necesita son manos. Entonces, eso es como uno de los primeros. Lo segundo es, bueno, o sea, es que open source no me paga, o sea, no recibo nada de pago, eso no tiene un beneficio así, simplemente lo escribo y pues esto no me está dando un trabajo ni nada. Y aquí quiero como romper ese mito también, porque yo contribuí a una librería que es donde trabajo ahorita que se llama Voxel 51, la librería se llama 51, hace más o menos 3 años. Y lo hice porque estaba en una conferencia que se llama NeoRIPS, es una conferencia de investigación de las más grandes del mundo, y ellos tenían un booth allá y me pareció bacano y dije voy a entrar, trabajan en visión, lo que me apasiona, entré y vi un problema, bueno, ellos colocaron unos modelos y contribuí. En ese momento yo lo hice no con el fin de trabajar en la compañía, simplemente lo hice porque me gustó, me pareció interesante y vi algo que podía aportar, me senté y literalmente en un par de horas hice mi primera contribución a ellos. Ahí en ese momento no tenía nada que ver con el tema de trabajo, pero contribuir a open source sí tiene demasiados beneficios. Primero, conexiones. Conectas con un montón de gente crack que está creando cosas que utilizan millones de personas. Segundo, conectas con empresas donde si en un futuro quieres conseguir un trabajo, qué mejor forma de demostrar tu talento que decirte en la entrevista, es que yo Totalmente. contribuí a esto.
sea, esto lo creé yo, yo ayudé en esto, o sea, eso le da un valor muy bacano. Obviamente lo de conocer, pero también el tema de la comunidad y tu marca como empieza a crecer porque estás contribuyendo a algo que la gente utiliza en su diario vivir. Entonces la gente dice, estoy utilizando esta librería, TensorFlow o 51 o PyTorch. Tú contribuiste a esa librería, entonces dejaste algo que la gente puede utilizar. Hay un tema que yo menciono mucho en el tema de otro de los mitos, es que no contribuyen nada. Realmente hay un cuarto que para mí es muy importante y es cuando tú te vayas del universo o tú trasciendas o lo que sea, tu legado o lo que tú creas, o sea, puede que sea mucho, muy poquito, no importa la verdad, pero en el código abierto lo que tú creas queda asequible para el mundo. Estás dándolo a muchas otras generaciones que van a escribir código. Entonces tiene un montón de beneficios muy bonitos que creo que es fundamental y es otro mito que es que no nos da beneficios. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Entonces sí, en tema de open source, bueno, y si hablamos aquí también de números, a mí me encantan los números. Si tú ves las métricas de esto, tiene mucho de Simpson Paradox, los que sepan de este contexto, y es como todo lo que relaciona en causalidad, correlación y demás. O sea, no estoy diciendo que contribuciones sea igual a mejorar en el producto interno de un país o de un continente, pero si tú miras las gráficas de contribuciones a open source por continente y producto interno, cómo se mueve el producto interno de un continente, se parecen gráficas mandadas a hacer, o sea, son igualitas. Asia, pum. Norteamérica, pum. Suramérica, Latinoamérica, muy bajitos. Brasil es el que nos ayuda un montón, así como latinos, pero si tú ves, estamos muy abajo, tanto en producto, que obviamente lo vemos en nuestros continentes, pero también en contribuciones. Si creamos más contenido, no digo que vaya a aumentar el producto automáticamente, pero hay una relación que muestra de que deberíamos tener más contribuciones y eso posiblemente también en algún momento podrá ayudar también al producto interno y demás. Entonces creo que es interesante para explorarlo. Yo puedo ayudarlos. Si no sabes cómo contribuir, mándame un mensaje en LinkedIn. Yo les ayudo. Hay muchos lugares y muchas cosas que se pueden crear. Me encanta esa invitación, estuvo buenísima. Y sí, yo también coincido entablar esas conexiones y empezar a trabajar juntos. Y también ser bastante objetivo y, y reflexionar en por qué en Latinoamérica no contribuimos tanto. ¿Qué palabras le puedes decir a la mayoría de los desarrolladores o inclusive cualquier profesional que pueda estar viendo esto, que no necesariamente sea desarrollador, de, bueno, no todo se hace afuera y acá, nada, sobrevivimos? Sí, sí, pues va a sonar un poquito extraño porque yo estoy por fuera y no es que esté por fuera porque o sea, no me guste mi país, amo Colombia y voy a vivir en Colombia. Me vine a estudiar acá, quiero crear cosas, me considero una persona que me encanta crear. Entonces, yo siento que primero la barrera de la ubicación ya se rompe un poco. Tú puedes trabajar y trabajé mucho tiempo remoto desde Colombia, desde Europa, desde muchos lugares y no necesitaba estar únicamente en el país, pero lo que sí considero es que, y también lo hago porque creé empresa y me gusta el tema de la empresa, todo lo que vayamos creando para nuestro espacio, para nuestro continente, para nuestro país, tiene un impacto directo con las personas que nos rodean también. Yo siento que tenemos que crear productos pensados global, pero que se apliquen localmente. Swish nace como una idea de estas métricas las necesitan en todo el mundo. Ya hay soluciones en otros lados, quizás sí, pero para nosotros en ese momento cuando lo creamos era como la gente no lo está haciendo bien, creémoslo, apliquémoslo local y veamos qué pasa. Entonces, pensado global, actuado local. Y creo que eso es como muy importante que lo apliquemos y que lo implementemos con el fin de que logramos tener más talento en Latinoamérica, logremos más desarrolladores que trabajen, que lo que se genere de pronto adquieran experiencia, pero siempre tengan ese chip de cómo yo puedo traer todo esto para la gente que está en mi país también, nunca desconectarse de eso. Nosotros tenemos una comunidad que se llama Tecla, con unos cracks, Alejandro entre ellos liderando, Jace, el profe Raúl, Crispín, gente súper buena. Y esta comunidad es en Latinoamérica. Yo estoy por fuera, pero a mí me encanta contribuir. Entonces, siempre la idea es un tema más como también patrimonio, como no sé si sea patrimonial la palabra, pero como es nuestra identidad y tenemos que acelerarla y contribuir a open source es parte de eso. Ahorita hay una librería, hay un grupo que se llama Somos NLP. Somos NLP es una comunidad que está enfocada en bases de datos, en modelos, en español. Ese tipo de iniciativas que logran traer tecnología que se está utilizando global a nuestro territorio me parece demasiado importante. Porque tú puedes poner un Tesla o un carro autónomo a manejar solo en San Francisco
pero lo pones en Colombia y cambia todo. Entonces los modelos y todo ese sesgo también está involucrado. Necesitamos tener más talento y más soluciones y más bases de datos de talento o de la realidad de Latinoamérica. La invitación es un poquito mezclada entre generemos valor para nuestro país. Si tienen que viajar, si tienen que estar por fuera, si los contrata una empresa y los lleva a otro lado, está bien, pero ese chip de contribuir, no alejarnos como isla, no es que yo solo a Colombia, no, 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 pero como yo también pongo mi país para que se pueda generar mayor contenido y se pueda hacer cosas interesantes. En 51 por lo menos con Paula estamos generando más eventos en español, estamos haciendo más temas en español, más contenido en español, porque sabemos que hay mucha gente talentosa que quizás por cosas de la vida no tiene el inglés, que igual es una invitación que lo tengan, pero igual queremos Por que ese favor. contenido Es llegue allá importantísimo. también. Sí, entonces es un montón de cosas que se pueden crear y lo importante es que tengamos ese chip de intentar hacerlo siempre como parte de nuestro diario vivir. Sí, y acá rescato algunas cosas que dijiste, no paraba de pensar que no importa donde uno esté, uno representa a Latinoamérica, donde estés parado, no importa en qué punto del globo estés. Así que eso es tenerlo presente. Es transitorio nuestro movimiento, pero nuestras raíces siempre van a estar ahí. Y con Total. respecto al inglés, y esto hago ya como un comentario que siento que es una linda invitación, tuve la oportunidad de hacer reclutamiento en desarrollo y en todo lo que ver desarrollo de producto. Y una cosa que me preocupó mucho, y aprovechando este comentario de Adonai, hay que estudiar inglés, sé que es pesado, que es un idioma diferente, pero es necesario hoy. Mañana será otro idioma, no lo sé, pero por lo menos este es como la lengua común, porque muchos países lo hablan justamente para poderse entender. Y es vital que en Latam también podamos tener ese skill activado y aprovechar las bondades de conectar nuestra realidad con el mundo. Bueno, después de ese apartado, que es como un apartado comercial, pero no le estoy haciendo publicidad a nadie, pero es algo que genuinamente me preocupa mucho. Acá sí me gustaría preguntarte, porque me llama mucho la atención que tienes unos proyectos de robótica. Puede ser que son visión bioinspirada. ¿Puedes contar un poquito sobre esto, sobre sistemas para detectar aves en los aeropuertos y todo eso? Sí, claro que sí, Antonieta. Pues ahí aprovecho que me haces esa pregunta. Si de pronto están en la universidad, si están explorando en qué línea meterse en temas de cualquier área, ¿no? No importa si es inteligencia artificial, creo que es muy importante explorar todos esos caminos, ¿no? Entonces está como trabajar en una Big Tech, una empresa muy grande, Google, Facebook, obviamente es una línea, es complicada, pero chévere también. Trabajar en una empresa de pronto más local, pero grande también, más industria, más tradicional. Trabajar en una startup súper recomendada, es caótica, es perfecto para iniciar. Investigación es muy buena también, es como me vuelvo un research assistant, como yo genero contenido y sobre todo porque esto ayuda mucho al país, como yo logro generar papers, artículos, proyectos que tengan un impacto en la academia, muy importante también. También como open source, es otra línea, tú puedes enfocarte 100% en open source. Les puede llegar a una forma en la cual llegará dinero. Tenemos uno de los más cracks en Colombia, Sebastián, que creó una de las librerías más utilizadas, Fast API, del mundo, que utiliza mucha gente actualmente. Él empezó dando su tiempo 100%. Ahorita han pasado muchas cosas, pero él contribuía 100% a esta librería gratis. Y ahora está creando una empresa un montón de cosas, pero hay muchas líneas, hay demasiadas líneas, demasiadas líneas. Aprovechen y exploren. Métanse con su profesor en la universidad y hagan investigación. Y ya por eso ya voy a la robótica. Hagan investigación, prueben si les gusta la academia, vayan de pronto a una industria, intenten entrar en una startup, intenten emprender, no la mencioné, pero es la más importante. Intenten emprender, o sea, aprovechen y equivóquense o encuentren y exploren, porque ustedes van a ir encontrando qué les gusta. Yo empecé como investigación con el profesor Hernando González en Colombia, con el profesor Arismendi, profesores muy buenos. Me llamó la atención en el pregrado, por eso hice una maestría en Alemania, la hice de manera remota, por eso hice otra maestría en Cincinnati, me gusta la academia, entonces la exploré. Me encanta la industria, no he trabajado en Big Tech, pensaba hacer este año, pero cambiaron las cosas. Me encanta el código abierto, me encanta emprender. Entonces, si ustedes exploran ese tipo de cosas, pueden llegar a algo interesante como lo estoy haciendo ahorita con Voxel. Voxel 51 es empresa que me encanta, es open source, que me encanta más, tiene lo último en investigación, que mezcla academia. Entonces, vincula muchos de esos temas. Lo único que le falta es que yo sea dueño o que tenga una participación para cumplir con el objetivo completo, pero igual yo sé que voy a crear una empresa más adelante. Queremos equity.
Pero después voy a tener una empresa más grande que va a cumplir eso, pero esto cumple con muchos de los ejes que a mí me apasionan. Entonces, exploren eso. Ahora, volviendo a la robótica, todo esto es como una pausa así publicitaria porque es muy importante que exploren. La robótica entra como uno de esos proyectos que se realizó. El de la universidad, cuando hice mi pregrado con el profesor Hernando, trabajé con el Diego González y Arismendi, que me encanta nombrarlos porque son personas que marcaron mucho. Nosotros generamos un sistema que parte de mi primo Daniel, que nos dijo, en la Fuerza Aérea hay demasiados golpes de aviones con aves. Eso es un problema gigante. El Wow. calor de las grandes pistas levanta unas temperaturas que a las aves carroñeras les gusta, a los opilotes negros, merodean esa parte, entonces llega un avión, se estrellan, daños millonarios. Utilizan pólvora, sonido, drones, un montón de cosas para solucionarlo. Nada lo cumple completamente y nuestra propuesta era, ¿por qué no hacemos un dron autónomo, que es muy diferente a automático o semi manipulado o lo que sea? Este dron era, detectaba por visión computarizada aves, hacía trayectorias, evadía obstáculos y emitía unos sonidos cuando estaba cerca del animal para que se alejaran de cierta zona. Un proyecto que para mí es un proyecto de doctorado perfectamente, lo metimos como pregrado y hicimos tanto el desarrollo, conseguimos inversionistas, Andrés Suárez, conseguimos un montón de cosas y construimos este sistema que al final, cuando lo montamos en producción, y eso es normal, es parte de experimentar en la academia, con un poco de industria, yo no me puedo alejar de la industria porque teníamos un patrocinador que era una empresa, las aves se movían muy rápido, entonces era muy caótico, a veces se le lanzaban, era muy Qué complicado y interesante. si cambiamos un poco, lo dejamos con unos requerimientos diferentes y al final se logró cumplir con que hiciera detección, un seguimiento, una evaluación de obstáculos, muy controlado, pero muy bacano, muy bacano. Recuerdo nuestros evaluadores porque nosotros planteamos, mejor dicho, vamos a cambiar el mundo. Y al final fue como un prototipo, pero entonces es parte de eso, es parte de eso. Lo importante es cómo llevamos lo que vemos en la academia a la industria. Aquí en Cincinnati trabajé con la universidad generando temas para aeroespaciales, los spacecraft systems. Imagínate un satélite que tiene un brazo que se puede autorreparar en el espacio. Eso tiene un montón de beneficios. Pero hay un montón de fuerzas, no me quiero ir tan técnico en esa parte, pero hay un montón de elementos que afectan ese proceso de la gente de poder hacer estas reparaciones. Hay algo que se llama Dynamic Coupling Effect, que es el hecho de que tú muevas un brazo robótico mueve también el satélite y genera un movimiento, porque tú estás en el espacio, ¿no? Entonces, ese movimiento afecta un montón de fuerzas. ¿Cómo nosotros podemos utilizar a los animales, en este caso los lizards, las lagartijas, perdón, para inspirar en ese movimiento de las lagartijas y replicarlo con un sistema como un SMS? Entonces, la idea era, él mueve el brazo y se pierde, hay como unos efectos podemos controlarlos. Los animales, ahí va la relación, cuando ellos se caen, ellos mueven su cuerpo, por lo menos las lagartijas, mueven la cola generando un movimiento que hace que caigan de pies. Los gatos lo hacen, pero los gatos son muy complicados en su forma. Ese movimiento, esa autorrotación que generan ellos mismos con su propio cuerpo, nos pudiese servir para ponerlo en el sistema, en el espacio. Entonces, esa es como la idea principal. Hicimos un montón de experimentos, muy bacano, muy bonito. El proyecto sigue con Héctor Kim, con Dagyun, gente muy, muy buena acá, y es parte también de la academia. Y quiero mencionar uno más con Carlos con la Me Universidad encanta. Caos, con Carlos y Karen, unos cracks donde estamos experimentando el tema de reidentificación, es uno de los temas, cómo yo logro detectar a la misma persona anonimizada. Entonces, si recuerda lo que hablamos al principio, era el tema de anonimizar. Entonces, claro, si yo no sé que esta persona y la vuelvo un solo punto de información, para mí es imposible saber que esta persona estuvo en la otra esquina. Yo solo supe cuando entró y ya, y cuando se fue, pero ni siquiera sé si es la misma. Entonces, con reidentificación, con Carlos y Karen de la Universidad de Caos, estábamos trabajando en un proyecto que lo que hacía era, no le generaba un ID, sino que encontraba ciertos patrones que los convertimos en unos embeddings, no me quiero poner técnico, pero imagínate en una representación en números que luego yo puedo buscar en todo mi centro comercial y puedo asignarlos sin saber de que entró Antonieta. Yo vuelvo a Antonieta a un punto con un ID especial que la representa a ella, pero no es como ponerle un nombrecito, sino es un ID literalmente que luego lo que yo hago es buscar ese ID en todo el centro comercial. Muy bacano, si sale lo vamos a llevar a industria, pero bueno, ahí estamos como también trabajando. Entonces, para cerrar, muchos temas de robóticas hemos trabajado con drones, con temas aeroespaciales, con temas de también del tema de retail. Lo importante es como explorar. Yo siento que en la academia se crean cosas muy bonitas, pero falta es como llevo esto un poquito más allá para que eso se convierta en algo que tenga un impacto en la industria.
Y esa es como la invitación también, porque mucho se queda como en teoría, ¿no? En un documento, en un paper, que fue una conferencia y que suena muy bien, pero ¿cómo lo vuelvo a una industria? ¿Cómo lo vuelvo a un producto? Sí, ¿cómo lo llevas a la práctica para que impacte realmente en donde tiene que impactar? Me permito hacer un comentario porque me pareció muy interesante esto de los aviones y las aves que chocan con los aviones. Y creo que es una buena solución a un problema en donde la vida del animal es direccionarlo, cambiarle su rumbo para evitar que ponga en riesgo la aeronave, pero también que se ponga en riesgo su propia vida. Creo que hacer productos con esa conciencia que respete al entorno y promueva de alguna forma, aunque no haya sido el objeto principal, pero lo está haciendo, es necesario, lo necesitamos, respetar no solamente el entorno, nuestra sociedad, pero también nuestra fauna y nuestra flora. Me puse muy moraleja, pero es que de verdad, creo que es muy importante. Y acá vamos a seguir preguntándote sobre el TikTok de Bucaramanga, porque de hecho es ahí también donde yo, o sea, si bien yo te conocí o supe de tu trabajo justamente por una entrevista con Leslie, después estuve investigando y me pareció muy interesante la parte, tener la posibilidad de estar ahí. Me gustaría que compartieras con la audiencia ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te sentiste? ¿Y cuál era tu idea central en esa conversación de transmitirle al público? Claro que sí. Antes que nada, súper chévere que Leslie, ese chat con Leslie, esa conversación con Leslie haya inspirado esto también. Leslie es una gran amiga, gran persona y excelente también en temas de IA y trabaja en una empresa muy bacana. Una persona muy referente a nivel, siento que Latinoamérica. La tenemos en un episodio. Me encanta, es súper bien. Entonces vean el episodio de Leslie. Yo quiero mencionar algo, aprovechando que me preguntas de TEDx. Yo siento que uno tiene que tener un balance en su vida. O sea, trabajar en industria, el tema de la academia o lo que sea que estés haciendo, debería también tener un balance en la parte física tuya, en la parte espiritual. Entonces, en esa TEDx, cuando me invitaron, ellos me invitaron por el tema de la IA, ¿no? Como, hey, chimba, bacanísimo, ya estás creando esto, queremos que inspires a mucha gente. A ese TEDx fueron colegios, fue mucha gente, o sea, fue muy bonito. Y ya ahorita si quieres te cuento un poquito de cómo fue la preparación, porque es bien chistoso. Eh, pero yo dije, pues lo de ella es importante, pero ¿cómo logramos tener un balance? Entonces yo soy paracaidista, entre eso llevo mucho tiempo sin saltar. Me formé en Cielo, en Colombia, se llama así, digamos que la academia o el lugar donde salto, se llama Cielo con X. Y cuando me formé como paracaidista, lo hice con el fin me encanta llevar mi cuerpo a otro nivel, como experimentar, estar presente. Y deportes extremos como el paracaidismo, como la escalada, como el buceo, te permiten ese tipo de cosas. Yo dije, bueno, ¿cómo puedo mezclar para que la gente que escuche se lleve una idea de la relación que lleva emprender a saltar de un avión? Entonces, la idea era como que les contaba, igual los invito a verlo, como que les contaba un poco de qué es saltar de un avión y la gente quedó así como, marica, qué chimba saltar de un avión y cómo eso es como el hecho de saltar a emprender, porque saltar a emprender, no lo mencioné aquí, nosotros decidimos emprender, crean, como te mencioné al principio, ¿no? Como intentando crear un campus exponencial donde ni siquiera sabíamos qué era un campus exponencial, ni siquiera habíamos creado empresa, pero el hecho de saltar a hacerlo marcó mucho la diferencia. Entonces, yo relacionaba el hecho de saltar de un avión como eso, porque cuando tú ya estás en el avión, tú ya estás ahí metido, o sea, tú ya vas a saltar del avión. Cuando tú saltas solo, que es diferente saltar pues, eh, digamos que con alguien que te está llevando, pues tú no solamente tienes que ser consciente, sino que o sea, no solamente tienes que estar ahí, sino que tienes que ser consciente de todo, porque estás en un ambiente donde puede pasar muchas cosas. Ese TEDx me permitió mostrar dos facetas mías, una la parte de los deportes, de cómo uno debe estar presente, cómo uno debe saltar y cómo también el hecho de emprender es un salto al vacío con paracaídas, que igual si se Tal cual. rompen, por suerte en el emprendimiento, pues uno se puede levantar. En el paracaidismo tenemos dos paracaídas y ya está. Pero bueno, es muy bonito. Muy bonito. Aprovecho que mencionas esto y hablo de deportes extremos. Entre todo eso, esta semana hubo una noticia muy triste en Colombia de Cristian. Cristian es un apneísta muy famoso que falleció. No soy seguro cómo falleció, pero es como una muestra de lo frágil y de lo frágil y qué tan rápido nos podemos ir del mundo, que no estamos aquí para toda la vida. Y Cristian fue una persona, digamos que muy, muy relevante. Él sobrevivió a un ataque de tiburón, sobrevivió, él era apneísta, practicaba en San Andrés. No me formé con él, pero me formé con una de sus estudiantes. Y bueno, el hecho de que se vaya, más que el hecho de decir, es que era un deporte extremo, nos movemos en el mundo, no estamos fijos, no hay nada fijo, somos efímeros.
Entonces es muy bonito y aprovecho para pues decir esas palabras para Cristian. Y nada, bueno, entonces es eso, es aprovechar, yo sentí que tenía que hablar de algo que me apasionaba y también de los deportes que también me apasionaban para hacer que más gente se inspirara a emprender. Esa era la idea. Y por favor vean el video, súper bacano. Pero bueno, reforzando lo que dices, la vida es un suspiro, es un momentito y hay que hacer que cada momento cuente. Puede ser una frase muy cliché, pero es importante tenerla presente y levantarnos todos los días agradeciendo de que tenemos la posibilidad de hacer cosas. No, quería agregar un detallito de la preparación a la TEDx, es muy chistosa, no sé si han estado alguna vez o si alguien ha experimentado una TEDx, a ti te preparan un montón, incluso el equipo de TEDx te prepara, los organizadores, porque solamente son unos minutos y no es como, espere, volvamos a empezar, no, no, no. Y obviamente los nervios son muy grandes porque más que incluso el impacto que se genera en ese momento, la gente que está en el auditorio es algo que queda más allá. Las TEDx son diferentes a las TED, yo me crié viendo TED y son muy bacanas. Entonces es muy inspirador y uno quiere dejar ese mensaje, pero a veces obviamente los nervios, la gente, es muy chistoso. Entonces yo practico un montón. Me acuerdo que cuando entré el micrófono no servía, el clic no servía. Yo fui el primero, entonces también fue bien chévere, fue bien chévere. Yo tenía videos, entonces creo que lo que falló fueron los videos, creo que estaban como muy lentos. Yo lo vi bastante bien. Y pensando en esto de diversidad, inclusión y sostenibilidad, o sea, ¿a qué te resuena? Simplemente traes una idea al mundo. ¿Qué responsabilidad crees eh, que debe tener un creador, un desarrollador al momento de hacer sus productos? Sí, total. Claro, hay unos manuales éticos que existen globales cuando creas IA, y hay incluso unos parámetros que la gente puede explorar un poco más. Desde mi perspectiva, a veces por intentar crear un producto uno no ve hasta dónde puede llegar a qué se puede llegar a crear. La verdad tengo que ser muy transparente. Esta respuesta de pronto no es como la que uno esperaría diciendo como no, tengan principios y lleven esto, pero desde el enfoque emprendedor siempre he pensado de que cuando tú encuentras un problema y encuentras una forma de solucionarlo, lo primero es que lo soluciones y ya luego llegas a solucionar los otros problemas. O sea, para mí, desde mi perspectiva es, encontré este problema, ¿cuál es la forma de solucionarlo? Logré hacerlo con esta forma. Bueno, pero esto de pronto puede tener unos problemas que no son tan buenos porque puede afectar algo a nivel legal o de pronto rompe con una policy o lo que sea. Desde mi perspectiva emprendedora, y obviamente es mi punto de vista, siento que ustedes deben desarrollar el producto al final y ese tipo de detalles los pueden ir ajustando mientras van entregando el producto a las personas. Yo siento que, por lo menos desde el enfoque emprendedor, deberíamos tener eso como la prioridad. Ahora, ya desde el enfoque de producto, de empresa, de ser parte de una comunidad, de cómo esto logra impactar al otro, cómo yo creo sin afectar al otro, sí siento que las empresas deberían tener más fuerte ese ámbito de esa línea de este producto, qué implicaciones tiene en medio ambiente, en gente, en salud, en consumo, qué pasa si yo creo un LLM que hace que la gente se vuelva dependiente a él. Desde la parte de un producto es espectacular, pero desde la parte de la sociedad como humanidad tiene otras implicaciones. Entonces, ahí va a depender mucho de la personalidad. Yo siento que, como les digo, de pronto por el tema de emprendedor, siento que uno tiene que crear la solución y ese tema se va a ir solucionando o ese tema, pequeños detalles se pueden ir ajustando con el tiempo y ya luego uno puede, con principios muy buenos, empezar a ver cómo esto puede ayudar o cómo puede esto afectar a alguien y evitar que obviamente tenga un proceso negativo en alguien. Después de haber dicho esto, que quizás no sonó tan bien, cuando yo estaba en la universidad entré a una organización con Alejandra que se llamaba IESEC, se llama, perdón, y era temas sociales, impacto, muy bonita. Entonces, nosotros siempre hemos intentado generar algo que ayude a las personas. Cuando se crea un producto, es bueno, este producto, ¿cómo lo puede usar la gente? Cuando estábamos en COVID, creamos un producto con el equipo de Swish, que no era nada de Swish, que era para impresión de caretas. Conectábamos impresoras 3D con caretas y donamos como 1000 caretas con Tecnoparque, una empresa en Colombia, para los hospitales. Entonces yo siento que igual, como parte de la identidad de una persona, sí deberían estar los principios básicos que lo rigen como ser, pero desde el enfoque de emprendedor, la clave es de solucionar el problema. Los otros detalles se pueden ajustar en el camino. Y en esto de camino del emprendedor, a ver, hoy en día la tecnología también pareciera que nos habilitara a poder ser emprendedores, o al menos nos han vendido que ahora es más fácil desarrollar productos que antes, mucho más veloz porque tenemos la inteligencia artificial. ¿Cómo ves el futuro del trabajo con este escenario de emprendedurismo y de facilidades tecnológicas?
como siempre tuvo que haber sido, prototipar en un par de días, validar tu idea de negocio, no necesitas ser un experto, utilizas agentes, utilizas eso de vibe coding, creas una solución, muestras tu idea, generas atracción, eso va a hacer que la gente cree productos más rápido, cree temas y cree nueva innovación mucho más rápido. Ahora, que eso vaya a funcionar en producción, que eso vaya a mantenerse con 1000, 10.000 usuarios, que eso vaya a tener vulnerabilidades, es otra historia. Siento que la IA acelera demasiado el proceso. Si tú eres junior, te acelera un montón. Si tú eres senior, te lo digo, o sea, uno acelera muchísimo el código. No es que la máquina haga todo. Obviamente hay códigos que uno tiene que leer, entender, trabajar de la mano con los agentes y le acelera a uno mucho también desde la parte de una persona con más experiencia. Entonces, es un aporte que, digamos que ayuda a muchos niveles, hasta personas que no tienen totalmente nuevas a un lenguaje de programación obviamente crea pequeños huecos o lo que le llamamos nosotros deuda técnica que luego vas a tener que solucionar, que es que esto no funciona como se espera, hay una vulnerabilidad, cuando presiono este botón hace 5.000 líneas de código cuando se puede hacer en 100, 200. Entonces hay un montón de cosas que se tienen que seguir trabajando, pero para mí el futuro es muchos agentes por todos lados, la gente prototipando ideas muy rápido, validándolas, llevando todo a producción más rápido y una aceleración y una curva mucho más rápida como humanidad en lo que podemos llegar a crear. Yo hablaba con un profesor, el profesor Ali de la Universidad de Cincinnati, él es muy bueno en toda la parte de ética, en la parte de datos, en la parte de qué le permitimos a un agente. O sea, el agente ahorita no, hay algo que se llama Embody AI y es como el robot está en un espacio físico, ¿no? En este momento ChatGPT no tiene la capacidad de afectar, como de golpearte. Está al frente tuyo y te pega. Pero cuando los robótica, y eso va a pasar en un par de meses o años, que ya hay varias cosas creadas, esté en el mundo real, ahí es donde vamos a empezar a tener que ser más cuidadosos con lo que creamos, porque ya está entrando y afectando tu espacio físico. Ujú. Entonces, una empresa muy grande de la línea de OpenAI se llama Anthropic, ellos tienen la idea de constitutional AI como su principio en inteligencia artificial, y ellos dicen es como una Biblia. Yo no soy cristiano, ni católico, ni no soy religioso, y no importa ahorita eso mucho, pero ellos crean como una especie de guía o Biblia que rige los principios de una gente. Pero entonces, ¿qué pasa cuando mi Biblia o mi Constitutional AI es diferente al tuyo? ¿Qué pasa cuando mi agente, mi robot que me está ayudando en la casa, lo mando por un café y cuando está en el café alguien lo empieza a insultar y él tiene que protegerme a mí? ¿Cómo va a afectar a esa? O sea, entonces se vuelve un tema muy chévere que yo creo que podemos generar un podcast solamente de eso. Eh, Por favor. pero pero sí, o sea, al final mucha aceleración, muchos productos más rápido, tenemos que ser cuidadosos y lo hemos hablado en todo el podcast con el tema de a nivel gobierno, a nivel persona, a nivel desarrollador con lo que creamos, pero al final es una aceleración muy bonita que se va a vivir y que estamos viviendo y que somos afortunados de vivirla. Inteligencia artificial, el concepto 1958, o sea, esto lleva años. Todos empezamos a tenerlos hace 20, 30 años, antes no teníamos tanto. Capacidad de cómputo últimos 30 años también, pero lo que estamos viviendo ahora con la aceleración de todos los productos es una locura y debemos no ser, como no alejarnos, sino intentar ver cómo contribuimos desde nuestra perspectiva a esos avances. Y ahí me trae la gran pregunta, ¿cómo reimaginarías a Latinoamérica con toda esta tecnología y todas estas posibilidades? A mí me encanta esa pregunta porque no solo Latinoamérica, yo creo que el mundo, o sea, el mundo en general, porque una de las ventajas que trae estos sistemas es que rompe las barreras de la ubicación física. Yo puedo tener ese sistema en Colombia, puedo tenerlo en Argentina, puedo tenerlo en México, puedo tenerlo en Estados Unidos y es transversal. Entonces, ¿yo cómo me lo imagino? Yo me imagino agentes en todos lados, literalmente. Y lo dije hace como 2 años en una charla que tuve y lo seguiré diciendo, agentes en todos lados. Tu celular, tu reloj, ya sabemos que tiene un agente, pero un agente bueno, ¿no? Gente que te ayuda 100%. Tu nevera tiene un agente. Se te acabaron estos productos, se te acabó esto. ¿Quieres hacer esta dieta? Solo compra esos productos. Ya pedí los productos, ya van para allá. Tu cepillo de dientes lo abres y te dice, hey, mira, en la semana lo usaste 4 veces y el agente te habla y te dice, "Hey, necesitas cuidarte más porque no está llegando hasta este lugar de tus dientes, detecté algo que no está funcionando, eh, tu televisor te dice qué quieres ver hoy, de qué tienes ganas y te habla. Entonces, los agentes en la primera fase, desde mi perspectiva, van a estar independientes en cada uno de los elementos que están en nuestro diario vivir. Relojes, celulares, audífonos, neveras, televisores, todos lados. Todos lados va a haber un agente, un Siri, o una Alexa, como la queramos llamar. Luego,
que va a pasar quizás no sé cómo, pero pues sí sé cómo, pero es un poquito más complicado, agentes centralizados. Entonces, un agente controla todos los dispositivos. No son muchos agentes, sino es agente en mismo que está en tu cepillo de dientes, el que está en tu nevera y está conectado todo y no aislado. Porque eso es un poquito más complicado, porque las empresas normalmente van a querer generar su agente, entonces ellos no quieren como que de pronto haya una Alexa que controle el cepillo de dientes, sino que ellos van a querer intentar hacerlo independiente, si no lo han hecho todavía. Entonces, lograr que una gente centralice va a tener un montón de beneficios, sobre todo en que guarda la información y la condensa de una sola persona, pero necesitas poner de acuerdo a más gente y eso se complica un poco más. Pero sí, puede llegar a ser fascinante a nivel de desarrollo pensarlo. A veces también puede ser un poquito aterrador, ¿no? Creo que es una línea muy fina en la que tenemos que estar muy atentos. Total, total. Porque es que nos está volviendo perezosos, o sea, ahora ya ni siquiera es como me salga, ChatGPT mejora esto, ponle estilo, ponlo en inglés. Me preguntan algo, ChatGPT, eliminamos el componente más poderoso que tenemos nosotros, que es pensar, es como analizar, como verlas como las opciones, sí, como que todo se vuelve muy llevar la decisión a la gente. Los agentes ahorita están recibiendo todas sus perspectivas, están recibiendo todo nuestro código, porque ahora hay herramientas como Cursor, como Windsurf, como Copilot, que reciben todo el código. Pues lo de menos es que la gente va a seguir mejorando, la gente va a seguir mejorando, el código va a mejorar, las respuestas van a mejorar, pero como humanidad estamos dejándolo todo allá. Tenemos que ser muy cuidadosos con esa dependencia. Y lo digo yo que yo lo uso un montón. Y lo digo porque soy consciente de eso y creo que ese es el primer paso. Ser consciente de que los agentes como tal están aquí para ayudarnos, pero también tener esa línea de hasta dónde me vuelvo dependiente de él en sus respuestas. Creo que es importante. Bueno, si tienes sus palabras para la audiencia que quieras compartir, que sientas que es importante de decir para que todos podamos aprender, crecer y seguir construyendo nuestro contexto y una Latinoamérica más unida y tecnológica. ¿Qué palabras pudieras dar? Sí, pues tres principales. Primero, siento que el código abierto nos va a ayudar mucho como continente, o sea, generar, ser parte de comunidades, sean parte de Tecla en Latinoamérica, sean parte de comunidades, TensorFlow, las que sean. Yo nombro de IA porque estoy sesgado, pero sean parte de una comunidad porque eso nos ayuda cuando ustedes están en el mismo lugar, hace que se mueva más. Y contribuir a código abierto es importante. Lo segundo, para los que están en temas de inteligencia artificial, tenemos que cambiar ese chip para hacer modelos más data-centric, modelos que se enfoquen más en los datos. Eso va a eliminar un montón de sesgos y nos va a quitar un montón de problemas. ¿Qué pasa cuando un Tesla va y hay un vidrio? Ya pasó, refleja, sistema no lo vio, accidentes. Todos esos problemas están creados porque no tenemos un approach pensado en datos y creo que es fundamental que lo exploremos. Y el tercero sería más enfocado en nosotros como personas, como seres, no descuidemos nuestro físico, no hablo de la parte de belleza, sino es como, como nos sentimos como seres, porque eso nos va a dar mayor productividad en todo lo que hagamos. A veces nos damos muy duro creyendo en los estereotipos de lo que se debe ser, pero no es pensar en ese estereotipo, es cómo yo me siento bien con lo que estoy haciendo y eso me permite ser más productivo en mi diario vivir y me permite también lograr de que la gente que esté al lado mío reciba esa energía que trae cosas bonitas. Entonces es como tres aspectos, ¿no? Como código abierto, comunidad, dataset que ya y nosotros como ser, cómo deberíamos seguir trabajando en nosotros para que eso traiga un montón de otros beneficios. Hermoso. Muchísimas gracias, Adonai, por tu tiempo, por tus palabras y por ser un agente de cambio. En cada una de tus acciones y en cada uno de tus emprendimientos has dejado una hermosa huella para todos seguirla y sentirnos orgullosos. Así que abrimos, como siempre, la invitación de formar parte de lo que estamos en SEACE, nuestra futura plataforma educativa. La invitación y las puertas están abiertas para ti siempre. Gracias por estar acá. Súper, gracias a ti, Antonieta, por la invitación y muy feliz de compartir este espacio con ustedes. Ya saben, si quieren conectar conmigo, pues me mandan un mensaje. Si quieren contribuir, súper abierto a ayudarlos. Que la idea es poder contribuir y ayudarnos como comunidad. Se hace. Talentos latinoamericanos invirtiendo en grandes ideas.